El día miércoles 14 de septiembre del 2016, a las 9:10 de la noche, me despedí abruptamente de las redes sociales y ha sido motivado por un artículo periodístico que en verdad me revela. Ese artículo es titulado así: Bolivia inicia la era de la industrialización y dejará de exportar solo materia prima. En el que su mandatario refiere que Bolivia ya está en el mundo de la industrialización y es algo que lo viene haciendo ya desde tiempo atrás. Durante el gobierno del actual presidente Evo Morales, un líder cocalero que asumió el gobierno del país altiplánico el 2006, es decir, en 10 años ha conseguido que Bolivia diera el vuelco necesario para convertirse en el país próspero que es ahora, y que de seguir así conseguirá el desarrollo suficiente y necesario, si no se le traba, si no se procede tal cual se hizo con Libia y Muammar el Gaddafi, mientras Perú, con muchas más probabilidades y riquezas que su vecino país, sigue durmiendo en sus laureles. Y con ello se demuestra una vez más que los verdaderos líderes de un pueblo no necesariamente surgen del mundo de los partidos políticos, mucho menos de aquellos que por años han trajinado en el mundo de la política trasnochada en la que pasaron cumpliendo diversos roles y sin embargo no han dejado algo de provecho al país que representaron por largos periodos. Aquí en Perú están hoy en el gobierno personajes que han ocupado cargos diversos y muy importantes en el pasado. Sin embargo, dichas personas desde sus cargos no consiguieron durante todos esos años hacer emerger a nuestro país del subdesarrollo. Por ello es que Perú se mantiene en la situación mendicante y bien sentadote en una banca de oro, tal como lo describió el sabio Antonio Raimondi. Justamente quien está en la presidencia ahora, en estos días, es un personaje que se inició en la política en el año 66, cuando a la edad de 28 años se desempeña como asesor económico en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, y luego es nombrado gerente del Banco Central de Reserva, para posteriormente desempeñarse como ministro de Economía de diversos gobiernos. Y después de ello, pues ha ocupado distintos cargos en diversos gobiernos y organismos internacionales. Sin embargo, jamás ha dado una sola medida que justifique ni su profesionalismo y mucho menos las capacidades que podría y dice tener. 50 años como economista y luego en la administración pública y en la gerencia del Banco Central de Reserva. Sin embargo, no ha sido capaz siquiera de dar la medida elemental de implementar al Banco Central de Reserva con una reserva aurífera que le permita a Perú encumbrarse como potencia económica mundial que le corresponde. Es increíble. Y eso lo saben y no lo hacen, o simplemente no lo quieren hacer. Y esto sería pues un caso estrella para Ripley. Y digo esto porque en años pasados, y lo reiteró meses antes en las elecciones del 2016, en una entrevista radial pronunció una frase que me hizo pensar, y de seguro muchos peruanos así lo creyeron y votaron por él, que por fin había decidido enmendar caminos. Pero solo fue una frase y nada más, una frase.
Me refiero a cuando dijo: hay que comprar oro a los mineros peruanos. Así lo dijo el señor Pedro Pablo Kuczynski. Y por allí también otra candidata tendió un puente a los mineros auríferos. Todo ello me hizo pensar que por fin tendríamos la posibilidad de enmendar todo aquello que hasta entonces había estado torcido. El señor Pedro Pablo Kuczynski fue desde hace años un ejecutivo del Banco Central de Reserva. Y es allí, en 1968, cuando se le critica el haber facilitado el pago de dólares a la empresa International Petroleum Company, la IPC, la empresa del evento de La Brea y Pariñas y de la célebre Página 11, etcétera, etcétera. Entonces, este señor sabe perfectamente cómo debe ser administrado un banco de reserva y cuáles son sus estatutos y qué es lo fundamental en una reserva. Y me refiero al oro, que debe comprarse y atesorarse, porque es el oro el que da significancia a la reserva de un país. Por eso, cuando el señor Kuczynski dijo aquella frase en el 2013, el Banco Central de Reserva debería comprar oro a los mineros informales. Así lo dijo hace 3 años el señor Pedro Pablo Kuczynski. Y eso lo dijo en RPP, en Radio Programas del Perú. Es una radio que todos conocemos, ¿no? Entonces, es una frase que en realidad pues dio que pensar y dio esperanzas a muchas personas, ¿no? Esto lo dijo a inicios de febrero del año 2013. El exministro dijo que comprando el metal precioso, el oro, se evitaría que nuestras reservas internacionales se devalúen con la caída del precio del dólar. Y esto sencillamente porque el Banco Central de Reserva solo compra moneda extranjera, dólares, euros y securities. Pues vamos a ver qué es eso más adelante. Bueno, yo pensé que por fin se daría ese giro brusco en la economía peruana. Y también las conversaciones de la otra candidata con los mineros auríferos me hizo pensar lo mismo. De modo que quien quiera salir elegido se tomaría en cuenta el rol del oro en el Banco Central de Reserva. Eso pensé. Y no solo allí, sino en la economía del país. Pero reitero, todo fue solo noticia, titulares. Engaña, muchachos. Sin embargo, pensé que por fin los políticos peruanos cambiarían las medidas económicas en el contexto del Banco Central de Reserva y el oro. Cosa que no ha cambiado, porque hasta hoy vienen siguiendo las recomendaciones, entre comillas, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Es decir, que el Banco Central de Reserva compre moneda extranjera y securities, o sea, papeles valorados. Esos son securities, valores. Perú es un gran productor de oro. A nivel mundial está promedio 4º lugar, con un aproximado de 200 toneladas anuales, sin contar el contrabando. Pero creo que la cifra queda corta, es más. De manera que las reservas auríferas de Perú deberían ser miles de toneladas, como por ejemplo las tiene el Fondo Monetario Internacional. Y miren, el FMI no tiene tierras, no tiene minas, y tiene en reserva más de 3.000 toneladas de oro. Y Perú, siendo un gran productor de oro, apenas tiene 35 toneladas. ¿Se imaginan? Pues allí está la clave de todo el problema nuestro. No tenemos reservas. Y ese oro lo estamos regalando. Sí,
regalando a las transnacionales y a personajes que se hicieron de acciones de manera sorprendente. Tal es el caso de los Benavides. Incluso se habla del arzobispado. Para ello tendríamos que recorrer la historia de las privatizaciones fujimoristas, de quien presidió esa comisión, que fue justamente el patriarca de los Benavides. Pero eso es historia y la pueden leer en un libro, El Ocaso de Centromil, Perú. Ahí está la historia de esto. Pero lo cierto es que a los mineros peruanos que extraen oro en Madre de Dios y de otros lugares del país, a los que debería comprársele el oro según dice el señor Pedro Pablo Kuczynski, previamente debería legalizárseles, formalizarlos. Pero en vez de eso se les dinamita, se destruye maquinaria. Es decir, lo que se busca es destruirlos, que desaparezca la competencia. Yo he sido claro al respecto y he señalado que al general que se le comisionó tal aventura y luego se le premió con un ministerio, solo hizo figuración y sumó despropósitos. Lo que se buscaba era y es destruir la competencia de esos mineros auríferos. ¿Y quién daba las directivas? ¿Quién estaría detrás de todo ello? Pues es fácil deducir. Lo que debería hacerse es simple y con menos gasto que dinamitar, con menos gasto en aviones, en helicópteros, en bombas, y sencillamente es formalizar, así, legalizar, tender lazos a esa gente, legalizar su situación, sin destruir su maquinaria, sin hacer tanta alaraca, ni gasto. Lo que se requería y se requiere es simplemente formalizarlos e instalar en esa zona una oficina estatal, un estanco que compre oro a esos mineros y que ese oro se dirija al Banco Central de Reserva. Si se hubiera tomado esa medida hace años, hoy estaríamos ya con una economía boyante, emprendedora, estaríamos ya con más trabajo, con una mejor producción, con medidas económicas positivas a los productores, con miras industriales dirigidas a conseguir el desarrollo del país y no seguir medrando en el tercermundismo, dinamitando mineros a los que se necesita legalizar su situación. Estaríamos en este momento trayendo gente del exterior para trabajar en el Perú. Faltaría gente. Lo que busca el sistema, mejor dicho, es agotar todos los recursos disponibles. Y llegado el momento no tengamos recursos, porque son agotables, no renovables. Hablo del gas, hidrocarburos, del oro y de tierras que están siendo dedicadas al biocombustible, que están siendo contaminadas por una minería irresponsable, desordenada y desastrosa. Lo que se quiere es llevarnos al agotamiento de nuestras tierras, de nuestro subsuelo, dejarnos peladitos para después tener que recurrir a otros países en busca de insumos, de alimento, de energía. Y es que cuando lo tuvimos no supimos aprovecharlo, simplemente lo regalamos, lo vendimos a precios baratos, o mejor dicho, permitimos que nos roben, que nos saqueen. Y en ello están implicados los mismos que dicen representarnos, que se hacen y se hicieron elegir para gobernarnos, cuando la verdad es que se hicieron elegir para convertirse en los tramitadores de las transnacionales, en los facilitadores de los saqueadores. Y nosotros los peruanos ni nos dimos cuenta.
y mucho menos ni reaccionamos, y quienes lo saben, y me refiero a los políticos, a los malos políticos, aquellos que ahora mismo están en los cargos, mas nunca nos dieron la mano, jamás nos representaron honestamente. Y sucederá lo que ya sucedió en el pasado. Y ahora tenemos que comprar insumos para fabricar artículos de caucho, por ejemplo. Esa es la razón de mi despedida abrupta de las redes sociales. Porque ya me cansé de hacer el papel de tonto. Tantos años vengo recomendando, diciendo lo mismo, pidiendo, pero lo único que sucedió es que me dieron las espaldas. Y con ello están dando las espaldas a todos los peruanos, quienes se dejarán seguir robando, seguirán dejando que el saqueo persista, que los políticos sigan engañando, mintiendo y siendo cómplices de los ladrones que durante años vienen saqueando el país. Y en ello también tiene culpa este pueblo que permite, que no reacciona, que simplemente se suma a escribir. Tal vez para mí se haya quedado eso de escribir, porque lamentablemente mi limitada salud no me permite reaccionar como corresponde a la luz de la Constitución, es decir, insurgir, porque ciertamente lo haría, yo lo haría. O tendré que buscar la forma de hacerlo, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados, viendo cómo unos cuantos se la llevan toda y la mayoría solo aplauden. He escrito, he recomendado, he pedido ser considerado, ni siquiera he pedido dinero. Simplemente he pedido ser escuchado. Incluso he ofrecido una serie de proyectos para el bien de ciertos sectores, pero tampoco se me escuchó. Y lo hice por un canal de televisión, dirigiéndome al presidente de la República. Simplemente me dieron las espaldas. Y con ello, la verdad, me siento muy mal. He perdido el tiempo y he perdido las esperanzas. Y esto no lo hago como especialista porque no lo soy. Es decir, economista, abogado o político. Lo hago como periodista, como un ciudadano. Porque como periodista tengo formación humanista. Me he dedicado a investigar, a estudiar y escribir, al igual que muchos colegas que solo hacemos eso, escribir, con la esperanza de ser tomados en cuenta, de ser escuchados. Además, denunciamos aquello que ya se han dado cuenta muchos ciudadanos, pero ven lo mismo que yo, que nada se hace por conseguir el desarrollo del país. Evo Morales en Bolivia lo ha conseguido. Primero dio medidas prácticas, nacionalizó, y luego empezó a dar valor agregado a los insumos que por siglos han sido saqueados, regalados, robados. Ahora reciben procesos industriales que los transforman en artículos comerciables, vendibles, exportables, y con ello han generado trabajo y mejores ingresos para todo Bolivia. Esto es algo que Perú debió haber realizado hace mucho tiempo, pero solo fuimos considerados como un almacén proveedor de insumos baratos. Nos quedamos atascados en una era arcaica, en donde simplemente somos un pueblo recolector, es decir, extendemos la mano, cogemos la fruta y la comemos, pero lo de mejor calidad lo exportamos. Calidad de exportación. Lo exportamos tal cual es extraída de la tierra, sin el mínimo valor agregado. Desde la pota que es recolectado en los muelles, de manos de los pescadores que arriesgan su vida por capturarla en el riquísimo mar peruano, hasta los vegetales, las frutas, plantas medicinales, sin dejar de considerar los mismos concentrados minerales que en sus contenidos tienen elementos valiosos y estratégicos, que se obtienen en el exterior mediante refinamiento. Y todo ello pasa a ser riqueza de quienes se lo llevan a granel por puertos peruanos hacia otros países. Esto es lo que permite que otros países se enriquezcan
mientras los peruanos nos quedamos en el pretérito, simples pueblos recolectores y nada más. Y yo estaba haciendo el papel de tonto, denunciando, escribiendo, sugiriendo, para nada, para que simplemente otros se sienten encima de estos escritos y sigan haciendo de la vida, robando, mintiendo, y el pueblo lo siga permitiendo. Entonces, ¿qué estaba yo haciendo? Simplemente el rol de un tonto, gritando, desgañitándome por las puras, porque a nadie le interesa. Ellos están felices robando y dejando robar, y están contentos. Claro, con eso están felices. ¿Otros qué hacen? Reciben sus 100 soles mensuales en las ventanillas del Banco de la Nación, mientras que otros están cobrando decenas de miles y encima de ello robándole al país. Y todo, muy bien, gracias. Y si decimos que no queremos seguir haciendo el papel de tonto, es sencillamente porque los señores políticos, encimados en cargos que deben tener bien presente, que sabemos perfectamente los potenciales de nuestro país, de lo que disponemos, y cómo se podría utilizar esa riqueza y potenciales, y sencillamente no se está haciendo. Es decir, estos malos políticos se están comportando de manera fraudulenta hacia el país, se le está engañando al país por muchos años. E incluso creemos que los enfrentamientos que tienen ellos ante cámaras o ante la prensa en general, que les hace el juego, es sencillamente fingido, porque al final de cuentas todos ellos disfrutan de los beneficios de estar en el poder. Los de izquierda, los de derecha, los del centro, los de arriba, los de abajo, todos se benefician del saqueo. Por otro lado, lamentamos que el pueblo permanezca escaso de información, o sea, con una pésima educación. Eso es tener escasa información, paupérrima educación, y por eso pues no tiene capacidad de reacción, no tiene. Eso es justamente lo que le hace comportarse muchas veces equivocándose a este pueblo, parcializándose a los que son en realidad traidores, son en realidad ciudadanos engañados, deslumbrados quizás por algunas razones, que defienden desde diferentes partidos a los mentirosos, cuando todos estos malos políticos son pues eso, mentirosos y cómplices del saqueo y de nuestro subdesarrollo. Estar así entre esos dos fuegos nos coloca en un rol de tontos, que defendemos a quien no quiere defenderse, y quienes escuchan o leen nuestros reclamos deben reírse al ver que no somos acompañados por el pueblo, porque este pueblo está desinformado, está confuso, confundido como resultado de las efectivas medidas del sistema. Cuando nos dan mala educación, pésima atención sanitaria y además los medios de comunicación irresponsables, muchos maestros dejados, hasta algunos médicos mediocres. Ya basta. Tenemos que hacer algo diferente y lo vamos a hacer. Ya estamos empezando. Jorge Paredes Romero, periodista peruano al servicio del país. Muchas gracias.